¿Qué tal? Bienvenidos a esta 23ª versión de Carrera Presidencial, nuestro penúltimo capítulo. Les expliqué la semana pasada que teníamos como último capítulo de aquí a 7 días, producto de que la veda de encuestas de opinión comienza el 1 de noviembre. En consecuencia, no podemos realizar un programa que divulgue o analice cifras de encuestas de opinión que no pueden circular por una cuestión legal. Eso es lo primero que les quería mencionar. Lo segundo es que durante esta semana tuvimos el debate en ENADE, en que se enfrentaron 7 de los 8 candidatos. Eduardo Artés decidió no participar y la noticia de ese evento fue el denominado perdón de Evelyn Matei a José Antonio Kast, producto de esta lucha en torno a los votos. Y en tercer lugar, tuvimos la circulación de 4 encuestas de opinión durante el fin de semana: la encuesta Panel Ciudadano, la encuesta Pulso Ciudadano, la encuesta Criteria y CADEM. Las 4 van más o menos en la misma dirección. Es decir, hay una lucha en el primer lugar entre Janet Jara y José Antonio Kast. Janet Jara primera, José Antonio Kast segundo, pero en empate estadístico. En segundo lugar, se ha mostrado un incremento en la intención de voto por Johannes Kaiser. Esto en CADEM lo hace aparecer empatado en el tercer lugar con Evelyn Matei y también con Franco Parisi. Por eso este capítulo se titula Triple Empate. Y por último, pero no menos importante, tenemos una porción de indecisos que, según la encuesta Pulso Ciudadano, es del 26% de acuerdo al cálculo que realicé en función de los datos de esa encuesta. Algunas, como Criteria o CADEM, reportan cerca de un 10%. Pero en realidad la cifra correcta es cerca de un cuarto de los electores tiene la característica de indeciso. Ya sea que al momento en que le preguntan la intención de voto dice no sé, o que al momento de escoger alguna preferencia se muestra poco o nada decidido respecto a votar por ese candidato. Dichas estas cuestiones, vamos entonces con nuestra carrera presidencial, programa número 23. Vamos a elegir los siguientes candidatos para esta carrera. En primer lugar, por el lado del oficialismo, Janet Jara. Por el lado de la oposición, Evelyn Matei. En primer lugar, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi. Le damos iniciar y comenzamos con nuestro capítulo 23 de Carrera Presidencial, con Janet Jara, candidata de la centroizquierda, incluida la Democracia Cristiana; Evelyn Matei, Chile Vamos Amarillos Demócratas; José Antonio Kast, del Partido Republicano, pero también respaldado por el Partido Social Cristiano; Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, el partido que él mismo creó; y Franco Parisi, por el Partido de la Gente. ¿Cuáles han sido los candidatos que han tenido una mejor semana en comparación con el resto? Y vamos a iniciar con el más llamativo de todos, que corresponde a Johannes Kaiser. ¿Por qué Johannes Kaiser? Porque en tan solo 6 semanas ha sido capaz de duplicar su intención de voto. De acuerdo a los datos de la encuesta CADEM, hace un mes y medio aproximadamente marcaba 6 puntos, hoy día está con el doble de esa intención de voto, 12 puntos, y en una estimación más específica de la propia empresa CADEM, marcando en torno a los 14 puntos porcentuales. Entonces, Johannes Kaiser ha sido capaz de repuntar ¿a costa de quién? Y le vamos a dar un pequeño retroceso acá a José Antonio Kast. José Antonio Kast, claro, mantiene un 22% de intención de voto según CADEM, pero ha retrocedido 6 o 7 puntos porcentuales en las últimas 7, 8 semanas, y esos puntos que ha perdido José Antonio Kast los ha ido ganando Johannes Kaiser. Por lo tanto, hay una migración desde el votante más duro de José Antonio Kast hacia Johannes Kaiser, y eso, si bien no coloca en peligro aún el paso de José Antonio Kast a la segunda vuelta, es un dato que no deja de ser llamativo. José Antonio Kast está con algo así como la suerte del campeón. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien ha tenido un derrame en los votos, ha tenido una merma, ha tenido una pérdida, llegó a marcar 29 puntos, esa pérdida sí la ha capturado Johannes Kaiser, pero Kaiser está marcando casi lo mismo que Evelyn Matei y casi lo mismo que Franco Parisi. Entonces, ese triple empate hace que la ventaja de José Antonio Kast sobre el que viene tercero, ya sea Matei, Kaiser o Parisi, sea suficientemente significativa como para asegurar su paso a la segunda vuelta según estas encuestas de opinión. Veamos a continuación quién más ha ido al alza. Veamos la parte positiva. Quise mezclar lo positivo y lo negativo por la correlación entre las votaciones o intención de voto entre Kast y Kaiser. Franco Parisi.
¿Por qué Franco Parisi? Parisi ha resistido con una intención de voto cercana al 10-11%. Él tiene clarísimo que los segmentos populares, como lo comentaba en la introducción, presentan mayores tasas de indecisión, lo decía, cerca del 35%. Parisi le está hablando a ese núcleo, a ese elector indeciso, y ha realizado distintas propuestas que no las voy a evaluar normativamente, pero sí las podemos evaluar después de la elección empíricamente, es decir, en torno a sus efectos. Parisi ha ofrecido un retiro responsable, un retiro de fondos de la AFP responsable, ha ofrecido también una rebaja en el impuesto específico de los combustibles y ha ofrecido una especie de chao DICOM para las personas de tercera edad. Es decir, Parisi está apuntando no a la cabeza de los electores ni al corazón, sino que directamente al bolsillo, considerando que esos electores, particularmente de los segmentos urbanos populares, presentan altos niveles de indecisión, pero combinados con altísimos niveles de desafección hacia los partidos políticos que representan los otros candidatos. ¿Quiénes han venido a la baja? Primero, Evelyn Matei. Matei debiese estar hoy día en una situación mucho más expectante, producto de la caída en la intención de voto por José Antonio Kast. Sin embargo, se encuentra, como lo mencioné, empatada estadísticamente en el tercer lugar con Kaiser y Parisi. Es una candidatura que ha aprendido en los segmentos de mayores ingresos, según la encuesta Pulso Ciudadano. En el segmento ABC1, ella tiene más de un 20% de intención de voto, pero en los estratos populares, segmentos D y E, tan solo el 10% de intención de voto. Eso produce que ella no tenga hoy día una capacidad para empujar más su fuerza electoral. ¿Por qué? Porque ya copó todo lo que podía copar en los segmentos de mayores recursos, pero no ha sido capaz de generar un mensaje que sea movilizador de los segmentos de menores ingresos. Esa es la tarea que le queda de aquí a los 20-25 días de campaña que restan. Y la otra que ha tenido un descenso es Janet Jara. Janet Jara, claro, en primera vuelta mantiene la primera posición con una gran salvedad. Ella llegó a marcar 31 unidades, 31 puntos, hoy día está en torno a los 26 puntos, está distanciada de José Antonio Kast, pero en una situación de empate estadístico según la mayoría de las encuestas, y su gran problema es la segunda vuelta. En segunda vuelta, Matei le saca cerca de 15 puntos, Kast le saca más o menos la misma proporción, pierde con Johannes Kaiser según la encuesta CADEM, cuestión que no se había producido en ninguna de las otras mediciones, y también pierde con Franco Parisi. De hecho, al único que le gana es a Marco Enríquez Ominami, que es una segunda vuelta imposible, y también queda en una situación de empate con Harold Maynicos, cuestión que tampoco, por lo menos de acuerdo a los datos, es una posibilidad cierta. Visto todo esto, nos vamos a la última parte, que es nuestro ranking semanal, considerando las distintas encuestas de opinión y el análisis político que hemos realizado hasta ahora. Vamos a ver cómo se estructura nuestro ranking del capítulo 23 de carrera presidencial. En primer lugar, Johannes Kaiser. ¿Por qué Johannes Kaiser? Lo acabo de explicar. Ha sido uno de los pocos candidatos que ha mostrado un alza en la intención de voto. En 6 semanas, duplicando esa intención de voto y además restándole harto apoyo a José Antonio Kast. Es un candidato competitivo. A lo mejor no va a ser el próximo presidente de la República, pero téngalo por seguro que en las próximas elecciones presidenciales él va a estar probablemente en la papeleta de votación. Punto para Johannes Kaiser. Segundo lugar, José Antonio Kast. Si bien ha presentado un retroceso, ha sido capaz de resistir. Llegó a un 23%, según CADEM, marcó 22 puntos en esta semana, pero resiste, está ahí, en una distancia todavía significativa del tercer lugar. Por lo tanto, es un candidato que todavía presenta altísimos niveles y grados de competitividad. Tercer lugar, Franco Parisi. Parisi, claro, ustedes dirán, pero ¿cómo? Si se mantiene en torno al 10-11% de los votos, pero mi evaluación no tiene que ver solamente con lo que registran las encuestas de opinión, sino con el mensaje que ha sido capaz de construir para estos segmentos de menores ingresos y que tienen mayores tasas de indecisión, donde, desde mi perspectiva, se va a definir la próxima elección presidencial. De hecho, si ustedes me apuran un poco, yo me atrevería a decir que si hay sorpresa en la próxima elección del 16 de noviembre,
esa sorpresa bien podría venir de la mano de Franco Parisi, especialmente con la votación que obtenga en estos sectores urbanos populares. Cuarto lugar, Evelyn Matei no ha despegado, no ha aprovechado la caída de José Antonio Kast, se mantiene en torno a los 14, 15 puntos aproximadamente. Debe trabajar muchísimo más lo que ya está haciendo Franco Parisi. No es necesario seguir buscando el voto de los segmentos de mayores ingresos porque ese voto ya está con Evelyn Matei. Tampoco tiene mucho sentido buscar el voto de centroizquierda que también ya está con Evelyn Matei, y lo que queda por conquistar es lo que les he dicho desde el primer minuto de este programa: los segmentos indecisos de los estratos de menores ingresos. Y último lugar, Janet Jara. No por el hecho de que tenga peligro de no avanzar a la segunda vuelta, sino porque si es que sigue con estos resultados estimados para segunda vuelta, en que pierde en cualquier escenario, salvo, como lo decía recién, con Marco Enríquez Ominami y empatando con Harold May Nichols, el gran problema es que si esta situación persiste, va a quedar la sensación de que el próximo presidente de la República no se va a definir el 14 de diciembre, fecha de la segunda vuelta, sino que se va a definir el 16 de noviembre en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque Janet Jara no ha mostrado niveles de competitividad razonables como para hacer pensar que pueda convertirse en la próxima presidenta de Chile. En consecuencia, tiene que trabajar muchísimo en esa dirección. Ella ha decaído en imagen de triunfo. Marcó 32% en la encuesta anterior, es decir, un 32% de los chilenos creía que ella podía ser la próxima presidenta de Chile, y en esta última medición bajó al 26%. Y como marca también 26% en intención de voto, uno puede concluir que las mismas personas que votan por Jara son las únicas que creen que puede ser la próxima presidenta de Chile. Hay harto que trabajar ahí. Eso sería el programa número 23 de Carrera Presidencial, y nos vemos en 7 días más con nuestro último capítulo. Que estén muy bien.